Hola a todos, familia cósmica, mi nombre es Jess Leal en esta encarnación y bueno, hoy estoy aquí para hablar de las dimensiones, ¿sí? Porque, bueno, yo ya he abordado, o sea, les expliqué un poco de qué trataba la trascendencia planetaria, pero bueno, lo abordé desde el descenso de luz, desde el concepto de vasija, así que se usa en la cábala. Y bueno, me parecía importante también explicar esto y dejarlo en el canal, por más que esta información ya la pueden encontrar en un montón de lugares. Y antes que eso voy a hacer una pequeña aclaración sobre el video de hace 2 días, ¿sí? Ya voy a dejar este tema atrás, a partir de hoy, ¿sí? Ya comenzamos con otras temáticas. Y bueno, decirles que ese video, ¿sí? Obviamente era parte de mi misión contar todo eso, pero no era parte de mi misión hacerlo en resistencia, ¿sí? Eh, pero bueno, como alguna vez, creo que no lo conté nunca, perdón, pero mi alma ha decidido encarnar en su carta natal, ¿no? En la carta natal que mi alma ha elegido, está la energía pisciana, ¿sí? Soy luna en Piscis. Entonces, esto va a tener un sentido ahora con toda la explicación que voy a dar después. Entonces, la energía pisciana, no las personas de Piscis, ¿sí? La energía pisciana tiene que ver con una instancia final de la conciencia, ¿sí? Tiene que ver con la disolución en la fuente, tiene que ver con el amor incondicional, tiene que ver con el arquetipo de Neptuno y el mar, ¿sí? Por la vastedad del universo, y también responde a los sueños en plano onírico y a los anhelos del alma, los sueños que uno anhela, ¿no? Y también está ligado al inconsciente colectivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando encarnamos las personas, ¿sí? Encarnamos esta energía que tiene una conciencia transpersonal, ahora a lo largo de la explicación nos va a quedar más claro que es transpersonal, pero básicamente es la conciencia que traspasa al individuo, o sea, entender que soy mucho más que solo un individuo. Entonces, esta energía tiene que ver con una extrema sensibilidad y con aprender a dar borde, ¿sí? A las cosas porque básicamente hay una sensibilidad tan grande que uno termina sintiendo las emociones de los otros, incluso emociones colectivas. Y esta, bueno, como verán, ha sido una gran labor porque manifestar la falta de sanos límites es la vibración más baja de la energía pisciana, ¿sí? Pero bueno, uno siempre tiene, ya en otro video lo expliqué, siempre con la luna uno va a tener muchos espirales, o sea, es una labor que no termina. Prácticamente, o sea, siempre va a haber un refinamiento más que hacer. De hecho, la labor espiritual es algo que infinito, ¿no? Bueno, con esto que quiere decir que, bueno, que esos 2 días también, más allá de mis propias emociones, fui tomada por un montón de cosas porque, como les dije, estuve buscando mucha información y vi eso, muchos hermanos en situaciones. Eh, por lo cual, bueno, obviamente aún tengo que hacer una labor con poder, ya les digo, dar borde y no identificarme con emociones de otros. De niña me ha pasado de irme a dormir a la noche porque había visto una película de la guerra y llorar por todos los males del mundo toda la noche. Eso no me hace ni mejor ni peor persona porque, como les digo, mientras no sabemos expresar sanos límites, estamos siendo egoístas. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que también ese arquetipo que yo he encarnado es el arquetipo de muchas personas, de muchos jóvenes, y no jóvenes también, en este momento, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos ver eso? Porque si miramos la resonancia, esto también es energía pisciana, si miramos la resonancia colectiva, ¿no? La música, eso es Neptuno, Piscis, podemos ver, yo ya hablé en algún otro video, pero podemos ver las distorsiones que eso tiene, ¿sí? Como muchas de la música que hoy convoca mucha gente, ¿sí? Eso es la resonancia colectiva, con lo que resuena la mayoría, no todos, pero la mayoría. Y toda esa música, obviamente, bueno, habla de distorsiones de la sexualidad, de los vínculos, o sea, de todas las cosas que yo les he contado, ¿no? Entonces, realmente
el mundo que está en su mayor polaridad, y ahora lo vamos a ver en la explicación. Y con polaridad me refiero a que las aguas también se están dividiendo cada vez más y que con el tiempo se nos va a pedir que ya no tengamos un pie en el viejo mundo y un pie en el nuevo, o sea, que tengamos los dos en uno. Entonces, esto de la resonancia colectiva me refiero a que también es un arquetipo que ya les digo, hay muchas personas que lo están encarnando en este momento. Entonces, bueno, también creo que el hacerlo con esas emociones, ¿no? Con todo eso que me brotó, tuvo que ver con poder expresar o poder invitar también a muchos jóvenes, y no jóvenes como les dije antes, a hacer su rectificación, ¿sí? A entrar en su camino de rectificación del alma, ¿sí? A hacer sus correcciones. Bueno, si la resonancia colectiva es esa, significa que la mayoría de las personas están en una vibración distorsionada o están ejecutando deseos egoístas, sí. Entonces, uno a veces se pregunta, pero entonces, ¿para qué haríamos esto, no? Si realmente, obvio, tiene que arrancar por uno, hacerlo uno por mejorarse a uno mismo, por el amor propio y también porque eso va a mejorar al mundo. Pero la realidad es que, esto es una buena noticia, o sea, cada persona que hace su rectificación y expande su vasija, así como yo ya expliqué en otros videos, le voy a dejar los links como siempre, si uno hace una gran expansión de su vasija y tiene una gran capacidad de descender luz, lo que va a suceder es que esa vasija, ese alma, va a poder tener una equivalencia a 400 almas inconscientes, ¿se entiende? Entonces, cuanto más grande la labor, cuanto más profunda la labor también, más ayudamos a sanar, ¿no? A sanar todo, a corregir todo de este mundo. Por lo cual es muy importante, ¿sí? Los que ya están en ese camino están básicamente eso, están haciendo como una gran colaboración. Estamos haciendo una gran colaboración. Y los que no lo estén, bueno, no pasa nada. Como ya les dije en otro momento, las almas que no alcancen a hacer esta labor para los tiempos cósmicos que se están presentando, seguirán en otros mundos. Y las almas y otras almas, bueno, han pactado también ascender desencarnando, ¿sí? Porque eso es lo que han pactado. Así que bueno, vamos ahora un poco con la explicación de esto de la quinta dimensión, ¿sí? Bueno, primero que las dimensiones son medidas de las cosas, ¿no? Son aspectos. Por lo cual, cuando hablamos de dimensiones, estamos refiriéndonos a percepciones, simplemente, ¿no? Entonces, la primera dimensión es plana, ¿no? Es un punto. Cuando hablamos de la segunda dimensión, ahí ya podemos ver el alto, ¿sí? O el largo, porque, por ejemplo, los dibujitos animados, ¿no? Son la segunda dimensión. Entonces, cuando llegamos a la tercera dimensión, ahí ya estamos hablando de el largo, el ancho, ¿sí? El alto, el volumen, la profundidad, bueno, todas estas cosas que tienen que ver con la dimensión de la materia. Y desde esta percepción, ¿sí? O sea, imaginemos que, no sé, somos personas, somos individuos que respondemos a la segunda dimensión, ¿no? Si nosotros estamos en la segunda dimensión, básicamente entrar en una habitación como esta no va a poder comprenderse, en una habitación normal de tercera dimensión me refiero, no va a poder comprenderse, ¿sí? Si uno está en segunda dimensión, porque básicamente no percibe la realidad con volumen y profundidad. Entonces no hay forma de que podamos ver esa habitación, ¿sí? Como la veríamos nosotros en tercera dimensión, por poner un ejemplo. Entonces, ¿por qué el ascenso se hace directamente a la quinta y no qué pasa con la cuarta, ¿no? Y además aclarar algo más, que la tercera dimensión tiene que ver con una identificación con el cuerpo, ¿sí? Por lo cual muchas personas hablamos de despertar,
¿sí? En realidad el despertar es un concepto que yo también lo he usado, ¿sí? Pero en realidad lo que sucede es que expandimos nuestra percepción, ¿sí? O sea, en realidad el despertar en sí no es algo que exista. Pero bueno, es un concepto que se ha utilizado en este tiempo, entonces yo lo usé también para que se comprenda en ciertas ocasiones. Bueno, la cuestión es que en tercera dimensión nos identificamos con el cuerpo, o sea, cuando no hemos adquirido otras percepciones, nos identificamos con el cuerpo y con este plano, o sea, creemos que esta es la única realidad, porque aún no hemos adquirido otras percepciones, otras dimensiones de este mundo. Por lo cual, la cuarta dimensión, ¿sí? La cuarta dimensión es la del tiempo. Entonces, ¿qué sería la dimensión del tiempo? Significa que todo lo que existe, existe en todos los tiempos, ¿sí? Esta parte es muy importante porque esto es lo que llamamos multidimensionalidad. Es decir, a ver, vamos a poner un ejemplo. Yo soy Jess Leal, ¿sí? Pero yo misma, hacia el futuro y hacia el pasado también, mi mismo ser tiene un montón de posibilidades y de líneas cuánticas, ¿sí? Hacia el futuro y hacia el pasado. Y todas esas líneas cuánticas, o sea, yo estoy viviendo, esto también lo vimos en Volver al Futuro, esa película explica bastante bien la multidimensionalidad. Todas esas líneas están conviviendo al mismo tiempo, ¿sí? O sea, todas esas líneas cuánticas, ya sea hacia el futuro o hacia el pasado, conviven. Son realidades que están sucediendo, ¿sí? Entonces, la forma de acceder a la cuarta dimensión es el aquí y el ahora, el presente, ¿sí? Porque cuando estamos en presente con conciencia, porque, qué sé yo, un gato también puede estar está en el presente, ¿sí? Los animales viven en el presente, pero no tienen la conciencia del presente, ¿sí? Acá estaríamos en el presente, pero con la conciencia del aquí y ahora. Entonces, cuando tenemos conciencia del aquí y ahora, ¿qué pasa? Empezamos a comprender que no somos solo el cuerpo, que no solo existe esta realidad, que no solo es la materia, y empezamos a tomar conciencia de las emociones y los pensamientos, ¿sí? O sea, de todas las cosas que estaban ligadas a la anterior dimensión. Con esto quiero decir que si tomamos conciencia en el aquí y ahora, que es donde confluyen todos los demás tiempos, ¿sí? Tenemos la posibilidad de activar una línea cuántica de manifestación que se alinee a los anhelos del alma, ¿sí? O sea, tomar conciencia de la percepción de cuarta dimensión tiene que ver con eso, ¿no? Con entender lo que estamos pulsando en el momento y las consecuencias que eso va a activar hacia el futuro. Y también, como les dije en otra ocasión, cuando nosotros podemos mirar con otra percepción nuestro pasado, también lo estamos cambiando, ¿sí? Porque le estamos imprimiendo una nueva energía. Cada dimensión va a incluir la anterior, sin dudarlo. Entonces, ¿por qué se dice muchas veces que el corazón es el puente entre cielo y tierra? Porque esta dimensión, la cuarta, que también es el astral y también es donde van las almas cuando desencarnan, este plano se accede, ¿sí? Pudiendo sentir, activar ese tipo de percepción, ¿sí? No se va a activar solamente desde nuestra mente racional, claramente que desde ahí no vamos a poder. Por eso se hace a través del sentimiento y una palabra que yo uso mucho, la resonancia, ¿sí? Por lo cual, a través de nuestro corazón, ¿sí? Por eso ese es el puente entre cielo y tierra, vamos a acceder a esta cuarta dimensión y a poder practicar cada vez más estar en el aquí y ahora, ¿sí? Cada vez que nos perdemos en futuro y pasado, bueno, estamos en una vibración más 3D, ¿sí? En una frecuencia o en una percepción más 3D.
Entonces, ¿qué sería la quinta dimensión? Obviamente, la quinta dimensión va a incluir todo lo demás, ¿no? Y acá involucra todo esto que yo les dije antes de la conciencia transpersonal, porque, bueno, ya a partir de la cuarta dimensión empezamos a entender que no somos solo el cuerpo, no somos solo esta realidad, como les dije antes. Pero bueno, en la quinta dimensión empezamos a entender que todo está interconectado, ¿sí? Esa es la dimensión en donde se entiende que todo está en unidad. Por lo cual, la ley del espejo, la ley del espejo tal cual, es una de las enunciaciones que tienen que ver con la quinta dimensión, porque estoy entendiendo que los otros son reflejo mío, que yo estoy conectada a las otras personas y las otras personas están conectadas a mí. Y por ende, por eso se habla también, muchos que han llegado con el video del hombre gris, ¿no? Se habla del gris, de la neutralidad, porque se refiere a que, o sea, la tercera dimensión, como estamos identificados con el cuerpo, con esta realidad, o sea, no vemos que algo más allá de eso, vivimos en dualidad porque vemos todas las cosas como malas o buenas, ¿sí? Simplemente las etiquetamos en polaridades. Entonces, en el avance hacia la quinta dimensión, ya recién les expliqué la cuarta, ¿sí? Ahí empezamos a entender que en realidad hay unidad, ¿sí? Y que en realidad las energías que antes percibíamos como malas simplemente son parte de una pulsión cósmica y que nos están ayudando a evolucionar. Como ya esto lo vengo diciendo en un montón de videos. Pero, ¿por qué les he explicado muchas veces cómo opera la psicopatía? O sea, les he hablado mucho de esas temáticas también. Porque para llegar a la conciencia de quinta dimensión tenemos que incluir las demás. Por lo cual, no podemos fingir que ya estamos en quinta dimensión, ¿sí? Si aún no integramos esos aprendizajes previamente, si no sabemos si no sabemos expresar el sano límite, ¿sí? Porque además esto de los límites es muy importante, no solo porque nos ayuda a restringir el deseo egoísta, nos ayuda a dejar de ser egoístas y a conectarnos con Dios o el amor, sino porque cuando uno no ejecuta los límites, obviamente van a venir desde afuera, ¿sí? Y cuando vienen desde afuera, vienen de formas muy dolorosas porque, como expliqué antes, la sombra siempre se está agrandando en la medida que no queremos verla, va a tomar cada vez más dimensión y más dimensión y más dimensión para que la veamos. Y esta es la explicación de por qué la trascendencia planetaria, requiere de muchos eventos que quizás los vivenciemos, o sea, sean fuertes, ¿sí? A nivel colectivo, porque como ya les dije, hay una mayoría que está en distorsión, por más que ya no es como en otros tiempos que había 3 místicos encriptando los conocimientos para que no los maten, ¿sí? Obviamente ya no estamos en esos tiempos y ahora hay un montón de personas conectadas a la espiritualidad, hay un montón de personas hablando, ¿sí? Estos son los signos del cambio de era también, de que hay un montón de gente ya tomando conciencia, ¿sí? Entendiendo las percepciones de cuarta y quinta dimensión, pero hay una gran masa que todavía no lo ha comprendido, ¿sí? Porque básicamente si esa masa lo hubiese comprendido, el mundo no estaría como están. O sea, hay ciertas realidades operando en este momento que están en completa distorsión. Entonces, es importante esto, ¿por qué? Porque básicamente yo puedo estar en una misma realidad en este momento. O sea, acá es cuando yo les hablo de la división de las aguas. Porque cuando nosotros, ya les digo, sacamos el piecito que tenemos en el viejo mundo, porque todos vivimos una fase de ese tipo, ¿sí? O todos van a vivir en algún momento, no sé, depende de las personas que estén viendo esto. Cuando nosotros ponemos los 2 pies en el nuevo mundo, me refiero a que ya realmente empezamos a operar aplicando todo esto que estoy explicando, que vengo explicando. O sea, realmente adquirimos los conocimientos y los aplicamos a la vida y nos alineamos en todo sentido a la conciencia del amor, ¿sí? O de Dios. En un momento va a haber otras personas que quizás no estén en esta frecuencia,
Entonces van a convivir literalmente dos realidades, porque uno, como ya les digo, el mundo propio, el mundo que uno crea, es una proyección de la mente, es una proyección de la mente, ¿sí? O sea, de la mente y como siempre digo, de intenciones, emociones, pensamientos y acciones. Todo nuestro mundo está creado a través de eso. Entonces, si yo tomo conciencia y los puedo alinear con una coherencia y conectados al amor, yo voy a manifestar una realidad, pero el hermano que esté al lado y esté completamente en otra, ¿sí? En otra realidad y no lo hace ni mala ni buena persona, simplemente no ha adquirido esa percepción aún, va a crearse una realidad muy distinta, claramente, ¿sí? Entonces, cuando me refiero a la división de las aguas, me refiero a que van a haber dos humanidades, ¿sí? Conviviendo al mismo tiempo. Pero eso también puede ser una gran invitación a que otra porción de hermanos puedan también sumarse a la rectificación del camino, porque claramente se van a ver las distancias de lo que se manifiesta de un lado y se manifiesta del otro. Y con esto, o sea, otra vez, no entremos en malo o bueno, simplemente en coherencia al amor o en densidad y falta de sanos límites e identificación con el cuerpo y el deseo egoísta. Es simplemente eso, ¿sí? Pero no hay malo o bueno. Nada es malo o bueno. Ninguna persona es mala o buena. Así que bueno, esta conciencia de quinta dimensión, ¿sí? Esta del gris, de la neutralidad, tiene que ver con esta comprensión. Pero siempre y cuando podamos integrar todas las demás lecciones que nos dejan las otras dimensiones. Por eso yo les explico sobre la psicopatía, igual siempre les digo que son maestros, ¿sí? Porque mientras nos sigan produciendo enojo, miedo, todas las emociones densas, va a faltar integración, ¿sí? No estaríamos abrazando la sombra colectiva, la sombra que se invoca en la sociedad. Y esto es tener una conciencia transpersonal, ¿sí? Entender que, bueno, que estas almas encarnaron con ese propósito, pero simplemente nos están mostrando una sombra necesaria, ¿sí? Más con la rectificación a lo que me refiero es a la práctica simplemente, ¿no? Otra vez, siempre somos seres humanos y estamos en eterno perfeccionamiento. O sea, cuando me refiero a poner los pies en el nuevo mundo, me refiero simplemente a hacer la práctica y la aplicativa en la medida que podamos, constantemente, ¿sí? Y obviamente eso nos va a llevar a cosechar los frutos de eso, en nosotros mismos y en nuestra realidad. Pero es una práctica, simplemente. Con esto no quiero decir que en ese practicar, ya les digo, siempre salga bien. Ya creo que ya lo mencioné en algún otro video, pero bueno, Gandalf, este personaje yo siempre lo amé, de hecho me he identificado mucho con él. Gandalf el Gris, el personaje de Tolkien, él está en la neutralidad y luego, bueno, después de una batalla con un gran monstruo, es como un demonio también, un Walrog, bueno, él hace su purificación, o sea, literalmente se muere y resucita como purificado. Pero bueno, él ya estaba en la neutralidad. Es como un proceso de iluminación lo que se muestra también ahí. Esto lo digo porque muchas ya lo dije antes también, pero muchas de las películas y de las cosas que se expresan en este mundo son canalizaciones, ¿sí? Entonces podemos ver mensajes por todos lados, por más que exista esto del primado negativo y bueno, toda esta cuestión que hoy no voy a hablar de eso, pero bueno, pueden buscar por internet. Así que, bueno, básicamente espero que se haya entendido. Cualquier cosa, obvio me van a dejar ahí las preguntas.
Pero bueno, lo que venimos a integrar es la conciencia de unidad, pero tiene que ser o sea, ya les digo, no podemos fingir que todo es maravilloso, que el mundo es maravilloso si yo realmente, no sé, veo un psicópata que hizo un daño tremendo y lo quiero matar. Entonces es importante hacer esa integración, ¿sí? Ya les digo, para que entendamos que todo es energía, simplemente. Que no hay bien ni mal. Así que bueno, nada, lo voy a dejar acá y nos vemos en próximos videos. Un abrazo para todos. Chau, chau.